Hoy vamos a meternos de lleno en la serie de ficción Adolescencia, una de las más impactantes que veremos en 2025, pero lo haremos desde un ángulo muy concreto, el de la psicología junguiana. Esto es en esencia un recorrido por el análisis que hace el psicólogo Sebastian Appelhans, que nos da un mapa para entender una tragedia que la verdad nos toca muy de cerca. Mirad esta pregunta. Porque todo, absolutamente todo el análisis de Appelhans gira en torno a ella. Y lo más potente es que la serie no se la hace al protagonista. No, nos la lanza a quienes estamos mirando. Es una pregunta que nos interpela, que nos obliga a mirar hacia adentro. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, el mundo interior del protagonista, Jamie Miller, un chaval de 13 años. Y aquí hay una clave fundamental. La serie no nos lo presenta como un monstruo, para nada. Nos lo muestra como un chico normal, corriente. Y es que justo ahí empieza todo. Aquí está el meollo de la cuestión. Jamie no era el chico problemático, pero tampoco el que destacaba, era simplemente invisible. Y esa falta de una identidad social clara, de un lugar en el mundo, lo convirtió en alguien poroso, tremendamente vulnerable a cualquier cosa que viniera de fuera. Para que entendamos bien esa vulnerabilidad, Appelhans utiliza un concepto de Jung que es clave: la persona. Pensemos en la persona como nuestra interfaz con el mundo, la máscara que todos llevamos. Una persona sana nos define y nos protege. El problema es que Jamie casi no tenía esa protección. Su yo no tenía límites. Estaba, por así decirlo, a la intemperie. Y claro, aquí la cosa se empieza a torcer de verdad. A ver, sentir rabia, sentir que el mundo es injusto, eso es súper normal en la adolescencia. Pero en el caso de Jamie, esas emociones no tenían a dónde ir. Nadie las veía, nadie les ponía nombre. Así que empezaron a acumularse, en la oscuridad. Y ahí es donde se fue formando lo que Jung llama la sombra. Ojo, esto es importantísimo. La sombra no es el mal, no es que seamos malos por dentro. Es una parte que tenemos todos. Ahí va a parar todo lo que no nos gusta de nosotros, lo que reprimimos. El verdadero peligro viene cuando la ignoramos por completo, porque entonces esa sombra se desespera y empieza a buscar fuera a alguien o algo que le dé forma, que le dé un nombre. Vale, ya hemos visto el mundo interior de Jamie. Ahora vamos a ver qué pasó fuera, en el entorno donde esa sombra que estaba creciendo por fin encontró un hogar. Y ese hogar, como ya podemos imaginar, no estaba en el mundo real, estaba en el digital. Esta frase del análisis es que lo clava. La sombra de Jamie, totalmente desatendida en su vida real, se topó de bruces con la manosfera, y allí no solo le dieron la bienvenida, sino que la alimentaron, le dieron una estructura, un propósito. Appelhans describe estos rincones de Internet como una especie de versión moderna y tóxica del inconsciente colectivo de Jung. Son como ecosistemas donde se propagan a toda velocidad arquetipos muy oscuros, muy destructivos. Te ofrecen una visión del mundo ya masticada, una identidad de quita y pon. Y fijaos qué bien se ve aquí el proceso. Es que no es algo que pase al azar, es un sistema con unos pasos muy claros. Le da a un chaval justo lo que más necesita en esa edad: una identidad, un grupo, un enemigo, un sentido para todo, pero lo hace secuestrando su desarrollo natural. Appelhans lo llama, y la expresión es potentísima, una individuación colonizada. Vamos a ampliar ahora el foco y a fijarnos en la familia, en concreto en el padre, Eddie Miller, porque su historia representa otro tipo de fracaso, uno si cabe más sutil y por eso mismo más trágico. Y aquí está el punto clave. Eddie quería a su hijo con locura, no era un mal padre, para nada. Su fallo fue otro, fue ser completamente ciego al mundo digital en el que vivía su hijo. Él quería al Jamie que tenía delante, pero no tenía ni la más remota idea de en quién se estaba convirtiendo al otro lado de la pantalla. En la terminología de Jung, Eddie es este arquetipo tan trágico. Es el Senex, el padre sabio, pero en su versión ciega. Tenía buenos valores, quería lo mejor para su hijo, pero esos valores eran para un mundo que ya no era el único mundo que Jamie habitaba. Esta tabla es que muestra un abismo, una brecha generacional brutal. Eddie le estaba dando a Jamie un mapa para un territorio, mientras que Jamie vivía la mayor parte del tiempo en otro completamente diferente, con otras reglas, otro idioma, otros valores. Y el amor, por sí solo, no podía construir un puente para cruzar ese abismo. Y con esto llegamos al último nivel, al nivel colectivo. Aquí es donde todos los hilos del análisis se juntan. Porque la historia de Jamie, al final, no es la historia de un chico. Es el síntoma de un problema mucho, mucho más grande. Esto es tremendo. Pensemos por un momento. El único lugar en toda la historia donde Jamie podía empezar a ser el mismo de verdad, sin máscaras, era allí.
en ese espacio que Jung habría llamado un témenos, un recinto sagrado y protegido donde la verdad puede salir a la luz. Y aquí, claro, está la gran tragedia de la historia. Ese espacio de curación, de comprensión, existía, pero solo se abrió después de que la catástrofe ya hubiera ocurrido. La ayuda llegó, sí, pero cuando ya todo era irreversible. Lo que Appelhans defiende es que el caso de Jamie en realidad saca a la luz las grietas de todo nuestro sistema. Familias que no saben qué pasa en el mundo digital, colegios que no están reparados, una cultura que ya no ofrece ritos de paso claros hacia la madurez. En fin, un fracaso colectivo. Esta cita de Jung es fundamental para entender el mensaje final. El problema no es solo de Jamie o de su padre, es una sombra colectiva. Una parte oscura de nuestra cultura que preferimos no mirar, y mientras nadie se haga cargo, mientras miremos para otro lado, esa sombra seguirá actuando. Y esta es la advertencia final, la más contundente del análisis de Appelhans. Ignorar estas cosas, hacer como que no existen, no las hace desaparecer. Al contrario, les da más poder. La sombra, cuando no se la mira de frente, siempre encuentra la manera de actuar. Y casi nunca es para bien. Y así terminamos. Volviendo al principio, volviendo a una pregunta que ahora nos resuena de otra manera. La serie es ficción, sí, pero lo que cuenta es dolorosamente real. Así que la reflexión final es esa. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, ahora mismo, ¿cuál es esa sombra colectiva que nos estamos negando a ver?